Hola, ¿cómo están? Hoy somos menos, claramente, ya no es obligación la asistencia, así que bueno, nada, espero que hayan podido ver los resultados de sus trabajos prácticos y la lista con el seguimiento de notas y demás. No sé si tienen alguna duda respecto de eso. Y bueno, ya estamos a una semana ya de rendir el parcial integrador, ¿sí? Que como les dije hace una semana también, en la última clase va a tener una primera parte de múltiple opción, y si esa parte va bien, se les dará unas preguntas a desarrollar, ¿sí? La parte de múltiple opción serán 45 minutos y después pasarán a una parte más de desarrollo teórico para ver cómo manejan la escritura, ¿sí? Así como las referencias bibliográficas que utilicen. Eso en la segunda parte. Es como que el examen tiene dos instancias, ¿sí? Múltiple opción y preguntas a desarrollar. Eh, bueno, si tienen alguna duda, me pueden... Ah, ¿se corta? Eh, no sé qué estará pasando. A mí no, a ella dice que se corta, ¿se escucha mal? No se escucha bien. Ah, gracias, Le Pen. Eh, Le Pen, recién te conectaste, te decía, bueno, espero que hayan visto el seguimiento de notas, los resultados. Estaba comentando un poco sobre las características del parcial, cómo va a ser, ¿viste? La semana que viene, bueno, la primera parte de 45 minutos de múltiple opción, ¿sí? Y la segunda parte de preguntas a desarrollar, que no van a ser muchas, van a ser poquitas, pero la idea es poder ver, bueno, cómo se expresan a nivel escritura, el uso de las citas bibliográficas que tanto estuvimos, ¿viste? Trabajando durante la cursada, ¿no? El manejo bibliográfico y demás, pero no va a ser muy extenso la parte de desarrollo, ¿sí? Serán dos o tres preguntas nomás. Eh, Profe, a mí me preocupa que, por ejemplo, de las 25 preguntas, no nos van a poner 25 minutos para contestarlas, o sea, un las minuto por cada 25 pregunta. preguntas tienen como 45 minutos de 45 minutos de duración. Y van a tener en consideración esto de que los trabajos prácticos se entregaron tarde en esa cuestión, porque yo el último, me falta el trabajo, la parte 3 del trabajo último. Sí, bueno, con ese tranquilo, con ese podemos esperar, ¿sí? Porque varios me están Ah, preguntando lo mismo. No hay claro, si van a problema, yo entrar voy a esos, dejar. esos temas también metidos en el coso, porque eso por ahí preocupa porque por ahí que no quedó muy claro o algo de eso y capaz que lo entendemos, pero al escribirlo no está bien claro, por eso pregunto. eh, quiero revisar algo, sí. Profe, disculpe, ¿no? A mí, no Sí, sé, me creo que era una duda. Yo sentí que el último trabajo sí. eh, lo sentí como un cierre, digamos, como una mezcla de todos los conocimientos que hicimos en los tres trabajos, básicamente. ¿A cuál te referís? ¿La 3 parte A o parte B? Parte B, las dos en realidad, porque, o sea, tiene parte, pero la B, los textos que hablábamos mucho el tema de la metodología y el método científico, digamos, aprender, ya tendríamos que tener, como que ayudó los conocimientos que teníamos previos para aclarar la diferencia entre los dos. Claro, pero que además también se vio en las clases teóricas de la profesora Lorena. Claro, yo cuando leí el texto lo puse con mis palabras de esa manera porque sentí como que estos dos textos que leímos al último, sentí como que era una complementación Sí, sí, de lo que sí. veníamos viendo, ¿no? Sí, sí, es como para reforzar lo que ya sabían, en una cosa así. Claro, Porque además, bueno, tenía una cierta complejidad de escritura, pero como ustedes ya sabían más o menos, tenían una idea de lo que se estaba hablando, no necesitabas tampoco, viste, ibas a lo puntual, ¿no? claro, No, no claro, te, por eso a mí me quedó corto, porque al principio me asusté, pero lo sentí corto porque igual era como, no podía extenderlo más porque es algo que ya veníamos hablando y era como más sí, puntual. tal cual. Yo como les dije la semana pasada, pongan mucho hincapié en las clases teóricas que están grabadas y están colgadas en PEDCO, ¿sí?
de alguna manera la práctica fue acompañando ese desarrollo teórico, así que va a ser fundamental el manejo que tengan de esas clases, ¿sí? Que están grabadas. Aparte, por supuesto, de todos los teóricos que ya vimos, perdón, de toda la bibliografía que hemos ido leyendo, así que nada, van a andar bien, si estuvieron presentes en las clases, van a andar bien. Estaba revisando algo acá. Si quieren hacerme otra consulta mientras yo reviso algo de fechas, porque me hicieron dudar con fechas y como que Profe, se me mezclan las fechas. Ahí voy. Sí, dígame. pero yo tengo una duda. Las preguntas que nos van a dar para desarrollar, Ujú. ¿esas las tenemos que resolver en un Word y después enviarla? Teóricamente me informaba la profe que todo iba a estar en PEDCO. No sé cómo lo habrá Ah, hecho, todavía no chumé el recurso que está usando, pero teóricamente es como que va a quedar todo cargado en PEDCO, ¿viste? Entonces, yo sé que PEDCO te permite hacer respuestas que no son muy largas, te da como un máximo de palabras, pero no sé todavía qué recurso está usando la profe, ¿viste? Che, el bueno, era miércoles, tenía para... razón, ahí alguien había escrito que era, no es la próxima semana, es este miércoles. Estaba re perdido yo. Y respecto tienen tiempo para entregar la parte B. La parte B la voy a corregir cuando ya esté todo corregido y vea que están alumnos para promocionar y como que la parte B me va a ayudar como para hacer un cierre de nota, ¿viste? De manera que sí pido que la entreguen, sobre todo esos que tienen toda la intención de promocionar, ¿sí? La materia. Y bueno, yo creo que hay varios que tienen condiciones para promocionar esta materia, ¿sí? Se requería sacar arriba de 70 en los TP, ¿sí? En los 3 TP. Así Pero yo les que puedo reenviar el trabajo número 2 porque ahí me bajó un poco la nota. eh, yo creería que sí, debería activar un recurso para que lo carguen, ¿sí? Ya TP1 no, porque ya cerró eso. TP2 y 3 puede ser que habilite como para que suban un poco la nota a aquellos que necesitan, ¿sí? Veo si en la noche lo activo, pero tampoco tienen mucho tiempo, ¿no? No puede pasar de esta semana. Así que Profe, lo activo en la noche y tendrá espacio hasta el viernes aproximadamente, cierro los recursos. hago una consulta. Sí. Si Dios quiere, ya tenía la esperanza, uno promociona, ¿no? Porque Ujú. yo estoy a 3 de egresarme y la única que me falta sacar el final es de bioética y legales. Si yo promociono y rindo ahora bioética y legales los primeros días de diciembre, Ujú. ¿se puede pasar la nota o paso regular directamente? Em, Lo que pasa es que legales no dio mesa ahora en octubre. em, Ahí tenemos el dilema, profe, disculpe, colaboro lo que está diciendo la compañera. Voy a preguntarle a la jefa, pero a ella no le gustan los condicionales. No, y yo No, estoy, o sea, digamos, la materia la tengo, ya estoy anotada todo, pero el tema del final, para que pase la nota, tengo que tener el final de legales. Claro, claro. pasa que no hemos Que fue un podido atraso con rendir alumnos, en realidad, porque encargar notas para poder sacar el final, y cuando me pasa la nota, la profe, bueno, no ha dado mesa al octubre cuando me pasaron. ¿Y tenemos a la profe Merlo en ustedes bioética rendirían, y en filosofía, y ella nos viene atrasando los finales, porque no nos ha dado mesa. Tiene unos problemas ahí con las autoridades académicas, dijo, y que Claro, por porque eso es la no iba misma a dar mesa. profesora Claro, es la misma profe. de Ella filosofía y no, de bioética y legales. con ella no hemos podido rendir. bueno, ahí voy a consultar, ¿sí?
En teoría, ahora en diciembre iban a poner sí o sí la mesa porque esa no la podían negar. En octubre yo pregunté y hablé con Liberati y dijo que en octubre ella no estaba obligada a dar mesa, Claro, no, es verdad. pero en diciembre sí. O sea, tenemos la primera fecha que son los primeros días y ahí tiene que dar mesa. Sí. Yo en realidad es la única, digamos, que en final nada más porque está regular. Bien, ahí voy a hacer la consulta. Profe, Sí. volviendo al asunto del parcial. La bibliografía que tenemos que tener en cuenta ahí, a la que hay que hacerle mucho hincapié, ¿es toda la bibliografía o la que hemos trabajado con los trabajos prácticos? Valga la redundancia. La que hemos trabajado con los trabajos prácticos, más aquella que figure en los PowerPoint que comparte la profesora en los teóricos. ¿Sí? Ah, bien. Ella también hizo una selección bibliográfica para poder trabajar ciertos temas durante las clases teóricas, así que esos autores que ella usa también forman parte de la bibliografía obligatoria. Bueno, gracias. Y en el parcial también entraría las películas, ¿no, profe? Sí, bueno, es bueno saberla, hay muchas, están buenas, pero no sé si, porque el examen lo está diseñando la docente, así que no sé si lo va a tener en cuenta eso, por las dudas yo las vería, viste, que también está bueno para la segunda de Florence Nightingale, está re bueno porque tiene mucho de historia, ¿sí? Y después las otras, y bueno, tienen sus enseñanzas, pero la segunda a mí me parece que está muy bueno, es saber historia del origen, viste, de la profesionalización en la enfermería. Sí, yo vi las tres ya las vi. La de Flores, que es verdad, está muy buena porque, digamos, plantea todo, es como que te da el pie para entender el tema de cómo se empezó con la investigación en enfermería. Claro, La última también habla mucho de investigación, pero bueno, ya se torna un poquito más violenta al final, pero bueno, también se entiende cuando se sobrepasa los límites para poder llevar a cabo el experimento, en ese caso, claro. de la última. Bien, me comenta la profesora que no, si no están en condiciones, por ejemplo, si promocionan y le está faltando una correlativa, no la vamos a poder guardar la nota de promoción. Pasarían directamente a final, ¿sí? Bueno, manda la jefa, así que, Bueno, profe, gracias igual. bueno. Listo, ahí nos sacamos una duda. Menos mal que está conectada. Bueno, ¿qué más? Voy a revisar el chat a ver qué pasó acá. Profe, ¿van a dar una chance para recuperar los TP? Dije que sí. Voy a habilitar ahora más tarde unos recursos para que puedan, viste como hice en el primer TP, volver a enviar TP2, volver a enviar TP3, parte A, pero no va a estar mucho tiempo habilitado, no pasa de esta semana que lo cierro, ¿sí? El viernes seguramente lo cerraré. La idea es que puedan corregir las cosas que debían corregir y así aumentar la nota. Para los que tienen toda la intención de promocionar, ¿sí? No sé si hay más preguntas en el chat. Profe, ¿hay posibilidades de entregar mañana la parte 3B? Sí, todas las semanas se pueden tomar para la parte 3B. El viernes cerraría yo todos los recursos, ¿sí? Tanto para la parte 3B como para la parte, para cuando quieren volver a enviar con las correcciones hechas. Y Cristian, sí, tenés razón, es este miércoles el parcial. Yo estaba perdido. Y nada más, listo, ya respondí todo lo que está en el chat. Bien. Vamos a compartir alguna mapa conceptual, así hacemos unos breves comentarios. ¿Sí? Vamos a ver si nos sale esto. Porque como decía, viste que el cronograma decía redes conceptuales.
me tuve que poner en la mañana a hacer redes, por imposición. Che, ¿qué es esto que me sale en la pantalla? Ahí está, raro. ¿Qué onda? Bueno, en el eje número 1 que vimos a lo largo de la materia, fuimos recorriendo un poco estos conceptos y estas ideas, donde lo más importante fue cómo trabajamos el concepto de ciencia, ¿no? Y cómo también trabajamos el concepto de conocimiento científico, que estaba muy ligado al método científico, ¿no? La ciencia como la que nos permite la producción de conocimiento científico, ¿no? Esa comunidad científica que dice que se dedica a la investigación y que justamente lo que se obtiene son conocimientos científicos, ¿no? Que además, para que pueda hacer conocimiento científico, tiene que seguirse una serie de pasos, según el autor Pardo, que fue uno de los que trabajamos en el eje 1. El método científico es justamente esos 5 pasos que nos pusimos de acuerdo en esta materia, considerar estos 5 pasos que nos van a llevar a la producción de conocimiento científico, ¿sí? El primer paso como la observación, ¿no? Esto tan importante, poder observar, mirar la realidad. También puede estar ligado al Anderlecht. ¿Vieron cuando hablábamos de la actitud científica? Acá me faltó poner una vinculación más con ese primer autor, cuando vimos el tema de la actitud científica, ¿no? Esto de ser observadores, de problematizar la realidad, de encontrar vacíos de conocimiento, preguntas que nadie ha respondido, ¿sí? Justamente tiene que ver con la proposición, ¿no? Y cuando uno se hace una buena pregunta, una buena proposición, es cuando estás comenzando con tu investigación, ¿verdad? Y donde además, lo primero que vas a hacer también, dentro de los primeros pasos, es poder plantearte, bueno, yo me hago esta pregunta y la respuesta también la voy a dar en forma de una oración positiva, ¿sí? Y digamos, hablando siempre en tercera persona, ¿no? Nunca, en estos textos nunca hablamos en primera persona, siempre en tercera persona, ¿no? En verbos en infinitivo también, y positiva. Le damos una respuesta a priori a nuestra pregunta y después llevamos a cabo una investigación, una experimentación, una etapa quizás de laboratorio, si estamos en una ciencia un poco más natural exacta, ¿sí? Sino la experimentación también podría ser realizar cuestionarios, entrevistas a un grupo social, ¿sí? Y eso también es experimentación, para obtener después resultados que tienen que ver con unos resultados que a nivel científico lo que se busca es poder publicarlos, comunicarlos, ¿sí? Que es parte también de las características que tiene el conocimiento científico, ¿no? El poder utilizar un lenguaje preciso, que se pueda comunicar, ¿sí? Y es ahí donde también nosotros, a lo largo de esta materia, con la profesora se han ido viendo las distintas fuentes donde podemos ir a encontrar esta producción científica, que tiene que tener este conocimiento científico una serie de características, como ser objetivo, verificable, crítico, universal, sistemático, racional, falible, ¿sí? Y utilizar ese lenguaje que sea preciso para su comunicación. Bueno, esto lo fuimos viendo en la primera etapa de la práctica, cuando recién arrancamos. Creo que las bases están en estos conceptos. Ciencia, conocimiento científico y método científico son conceptos muy importantes. Justamente quedó como una triangulación bien interesante. Sí, no fue a propósito, no fue, pero quedó bueno. Pero bueno, también fuimos viendo con Anderlecht, por ejemplo, otro de los autores que trabajamos. No solamente vimos el tema de la actitud científica, sino también vimos un desarrollo histórico a lo largo de la línea del tiempo, en donde fuimos recorriendo desde lo que fue la mitología, la magia, lo que fue la época del cristianismo, ¿sí? Hasta que se produce una ruptura en el siglo XVI, siglo XVII, con la aparición, por ejemplo, de Descartes, ¿sí? Con Bacon, ¿sí? Con lo que fue también Copérnico, ¿sí? Galileo Galilei, todas las leyes de la física, y es acá donde aparece también el método científico, ¿sí? Se produce una ruptura en cuanto al desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia, ¿sí? Eso también lo vimos y pudimos abordar las distintas etapas en una línea del tiempo, ¿verdad?
Entonces, fundamentalmente es del siglo XVII en adelante, también coincide con lo que es la revolución industrial, cambios en la sociedad, el trabajo cambia la cosmovisión del trabajo, antes era visto como algo relacionado con la esclavitud, pero ahora como algo que dignifica, entonces empiezan a haber cosas, cambios bien importantes también a nivel industrial, invenciones tecnológicas, ¿sí? Cambios científicos, apariciones. Esto también se abordó mucho con la profesora en la parte teórica, ¿sí? En donde hubo muchos avances en medicina, descubrimientos a nivel microscópico, ¿sí? Y demás. Eso lo fueron abordando también, recomiendo la clase que dio la profesora, que yo también la pude mirar, y está bastante bueno todos los eventos, los hitos históricos que ella fue viendo y abordando en este desarrollo histórico de la ciencia, ¿sí? Hay una clase que también dio la profesora Natalia Massó que habla sobre la epistemología como aquello que estudia cómo se hace la ciencia, cómo se produce el conocimiento científico. Eso mucho tiempo, digamos, siempre lo dice la comunidad científica, dice, bueno, para que sea ciencia tiene que seguir esta serie de pasos, ¿no? Y a lo largo de la historia siempre hubo como muchos debates en torno a qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Muchos debates respecto de cómo se tiene que producir el conocimiento científico. Y es por eso que a lo largo de la historia uno puede ver que siempre primó el método de las ciencias naturales, el positivismo, ¿sí? Todo lo que fue lo cuantitativo, fue hegemónico durante mucho tiempo, desde el siglo XVII en adelante, ¿no? Y le costó mucho por ahí a las ciencias sociales comenzar a introducir sus métodos, sus estrategias cualitativas. Bueno, todo eso lo estudia la epistemología, ¿no? Que también un poco lo pudimos ir abordando tanto en la práctica como en la teoría, ¿no? Otro de los autores que pudimos ver a lo largo de esta materia en el eje 1 fue Lasso, que nos dio una perspectiva sobre la clasificación de la ciencia en fácticas y formales. Las formales, por ejemplo, son aquellas que trabajan con entidades imaginarias, como por ejemplo la matemática, la lógica. Cuando yo hablo de una entidad imaginaria, por ejemplo, hablo del número pi, ¿sí? Que no tiene una existencia real, sino que es imaginaria, ¿verdad? Pero también tenemos las ciencias fácticas, según este autor, que se clasifican en naturales y las sociales, y la enfermería se ubicaría dentro de las ciencias sociales. El asunto está en que todas las ciencias sociales tienen un objeto de estudio que es el ser social, el ser en sociedad, la sociedad, y por lo tanto es muy difícil mantener la objetividad cuando uno está estudiando la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad y el ser social está atravesado por múltiples realidades, y por lo tanto hay una subjetividad muy presente en estudios de tipo social. Es muy difícil, ¿sí? Lograr esa objetividad que te demanda por ahí el positivismo, ¿sí? Ese paradigma más cuantitativo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ya les hablé sobre el tema de la historia, de esos paradigmas, se han dado a lo largo de la historia muchos debates paradigmáticos y hasta inclusive rupturas paradigmáticas, ¿no? Triviño, Sangüesa, Viana son algunos autores que han hablado sobre estos supuestos de los debates paradigmáticos. Recuerden que paradigma, nosotros hablamos de paradigma como un enfoque acerca de una perspectiva, una cosmovisión que tiene la comunidad científica acerca de cómo se desarrolla o cómo se tiene que hacer ciencia, ¿no? Entonces, esto es científico, esto no es científico. Esos son los paradigmas, ¿no? Son esas cosmovisiones de la comunidad científica que te dejan afuera o te dejan adentro de lo que es la actividad científica. Entonces, mucho tiempo hegemónicamente estuvo presente en las ciencias naturales, el positivismo, también cuantitativo, explicativo, son todos sinónimos de lo mismo, ¿sí? En estos debates paradigmáticos, los tipos de paradigma que nosotros vimos con el autor Viana y Sautu en el eje número 1, Viana y Sautu nos explicaron dos tipos de paradigma, hasta que al final también de los textos se podía pensar en una combinación, ¿sí? de ambos. Que traería como resultado unas lecturas mucho más ricas sobre los objetos de estudios a investigar. Entonces, los tipos de paradigma que trabajan Viana y Sautu en el eje 1 son el positivista por un lado y el interpretativo por el otro. Los otros son sinónimos, si quieren, pues, son redundantes de lo que significa el positivismo y el paradigma cualitativo e interpretativo. Son muchas las características que tienen cada uno de estos. Nosotros lo vimos puntualmente en clase, armamos un cuadro comparativo y demás, ¿sí? Fuimos armando, yo les fui dando, vieron como para que fueran armando, juntando qué características tiene el positivista y qué características tiene el paradigma interpretativo.
Algunas de las características son estas. En el positivista la realidad es única y lo que se busca es poder establecer leyes, ¿sí? Formular leyes y teorías, como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, la realidad es única, ¿no? Y te permite predecir futuros acontecimientos. Y eso le pasó a la manzana que observó Newton, le va a pasar a todo objeto que caiga porque es atraído por la fuerza de la gravedad, ¿no? Porque tiene una masa, y cuando yo multiplico la masa por el peso, tengo la fuerza, ¿sí? de atracción gravitatoria. Bueno, eso se puede predecir, ¿no? Y se busca la objetividad. Ahí no es, bueno, de acuerdo a cómo se siente la persona, va a caer más o menos despacio, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo creo, sino que justamente este paradigma trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? En cambio, el paradigma que es cualitativo, justamente su nombre interpretativo significa que le gusta interpretar la realidad. A este paradigma le gusta investigar sobre las interpretaciones que hacen los seres humanos respecto de ciertos fenómenos, ¿no? Entonces nos van a importar las vivencias, las experiencias, nos van a importar de alguna manera las opiniones de las personas, ¿sí? Y todo lo que es parte de la subjetividad. Por lo tanto, no hay una única realidad, sino que hay múltiples realidades para este paradigma, ¿sí? Y no estamos buscando leyes generales como para establecer o predecir futuros fenómenos, no. Más bien estamos buscando la interpretación y cómo se comprende la realidad y demás, ¿sí? Esto es muy breve, ustedes tendrían que repasar lo que vimos, que hay muchas más características. Por ejemplo, en el positivismo, en el paradigma positivista, se utilizan mucho los que son las estadísticas, los métodos numéricos, ¿sí? A diferencia de un cualitativo, por ejemplo. Acá prima mucho eso, ¿no? Entonces, esto fue muy rico cuando lo trabajamos en clase y yo recomiendo volver a repasarlo. Así que más o menos esto es un pantallazo del eje número 1. ¿Sí? Si le quieren sacar una fotocaptura, la toman y así puedo pasar al eje número 2. ¿Sí? El cronograma, esa parte no la había armado el cronograma, y ayer leía cronograma, clase de consulta, redes conceptuales, y me pusieron a hacer redes conceptuales obligadamente. Bueno, ¿puedo sacar esto? Sí, profe. ¿Listo? Gracias. Ahora vamos con el eje número 2. A ver. Repasamos el eje número 2 en este momento. Bien, en este eje va a ser muy importante el desarrollo de la enfermería, la ciencia, entendiendo la enfermería como una ciencia, ¿no? Pero también aparecen algunos conceptos como la disciplina, como la profesión, como vocación. A mí me resulta que el eje 2 es hermoso eje para poder prepararlo para un examen final, me parece muy copado, ¿sí? Por ejemplo, la enfermería como ciencia, nosotros vimos el autor Hernández Conesa, ¿sí? Como principal, después tiene otros autores compañeros, en donde fuimos viendo la historia de los cuidados humanos. Otra vez volvemos a la línea del tiempo, empezamos a ver cómo fueron los primeros cuidados, siempre en manos de mujeres, ¿no? Como la que provee vida, la que proveía cuidado, pero también un poco también estuvo mezclado con la esclavitud, y en el cristianismo estuvo mezclado con las buenas obras, con la devoción, con el alma, por así decirlo, ¿sí? Hasta que finalmente se produce un quiebre, una ruptura en la historia justo en el siglo XIX. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con nuestra principal, digamos, referente, que es Florence Nightingale, ¿sí? Es que comienza a haber una ruptura en lo que fue la perspectiva que se tenía de los cuidados humanos, ¿sí? Ella fue la que dijo, no basta solo con tener vocación, no basta solamente con tener caridad, o digamos que te guste hacer buenas obras, hay que formarse, hay que profesionalizarse, ¿sí? Hay que, digamos, formarse para poder ser enfermeros y enfermeras, ¿no? Esto de los cuidados humanos, de la vocación, está muy vinculado a uno de los últimos autores del eje 2 que trabajamos, que fue López Ruiz,
que él justamente recupera muchas de esas frases de Florence Nightingale, porque por ahí muchas veces nos quedamos solo con que Florence dice, bueno, recibí un llamado de Dios recibí un llamado especial de Dios, después ella fue como viendo qué fue ese llamado, cuál era ese llamado, lo fue descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero esta autora López Ruiz lo que hace es decir, bueno, no solamente necesitamos vocación, sino que necesitamos la profesionalización, necesitamos herramientas teóricas, necesitamos manejar las teorías para que la práctica pueda estar fundamentada en esa teoría, ¿sí? Es como que apunta a la triangulación de la triangulación que venimos manejando, que es teoría, investigación y práctica, ¿no? La práctica fundamentada en una teoría que es producto de la investigación. En realidad lo que nos está llevando a estudiar esta primera parte de esta materia es justamente saber que todas las teorías que ustedes manejan desde la enfermería viene de la investigación científica, ¿sí? Y esa teoría es la que fundamenta y la que respalda la práctica enfermera. Entonces, López Ruiz dice, no es suficiente con vocación, con ese llamado a querer servir al prójimo. Necesitamos la profesionalización, dice Florence Nightingale, ¿sí? Y es acá que la profesionalización incluye el concepto también de método científico, que es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia, el concepto de método científico. Entendiendo que el método científico no tiene que ver con el PAE, ¿sí? El método científico no es el PAE, el método científico no tiene que ver con un proceso de intervención del cuidado, con una práctica profesional que ustedes hagan en un hospital, no tiene que ver con nada de eso. El método científico tiene que ver con ciencia, con producción de conocimiento, ¿sí? Y está, no tiene que ver con el PAE, ¿sí? Eso es fundamental. Esto lo vimos y seguro que va a ser una pregunta de examen, ¿sí? La enfermería como ciencia, también trabajamos a Durán de Villalobos, varias veces trabajamos esta autora, que nos permitió también acercarnos al concepto de profesión, entendida como la práctica, ¿no? Fundamentalmente las actividades prácticas que desarrollan las enfermeras, para promover y mejorar la salud y bienestar humano, ¿no? Intenta resolver los problemas que se presentan, conocimiento comunicado, dice. Para que acá se me chipoteó la máquina. A ver. Ahí está. Comunicado, probado y expandido, ¿no? Esto como que lo define de esa manera Durán de Villalobos, y nos pusimos de acuerdo en eso, justamente que la profesión tiene que ver más con las actividades prácticas, ¿no? De la disciplina. Y por otro lado, digamos, la disciplina es otra cosa, porque la disciplina es el cuerpo de conocimiento que evoluciona de manera independiente, tiene una forma individual de interpretar los fenómenos de su competencia, ¿no? Cuerpo de conocimiento, ¿sí? Un cuerpo de conocimiento, un terreno de conocimiento, también decía la autora, y muchos de ustedes usaron esa palabra en el trabajo práctico, ¿sí? Entonces son dos cuestiones diferentes que se van a complementar, pero son dos conceptos distintos. Uno se enfoca en la práctica y otro se enfoca en la teoría, ¿sí? En la producción de ese marco conceptual que necesitamos para ejercer la enfermería. Entonces, Durán de Villalobos dice que la enfermería tiene una estructura disciplinar, y esa estructura disciplinar está basada en la estructura sintáctica y en la estructura sustantiva. Y la estructura sustantiva son justamente las teorías, los conceptos, las filosofías, los metaparadigmas, todo eso que fuimos trabajando a lo largo de la parte práctica, ¿sí? Luego, con de Oliveira Gómez, otro autor que trabajamos hacia el final del eje 2, fuimos viendo los periodos de evolución a través de 4 etapas. Acá nuevamente se hace mucho hincapié en lo que fue la etapa de Florence Nightingale. También hay una etapa donde se da una suerte de subordinación de la enfermería, así como pareciera ser que solamente obedecemos las instrucciones del médico. Bueno, hay unos cuantos debates que se dan en estas etapas, hasta que en la última etapa se da a full una producción de conocimiento científico, y muchos teóricos comienzan a aparecer, muchas teóricas, ¿sí? Y muchas escuelas de enfermería bien interesantes para la disciplina, ¿no? Ali Good es otra autora que trabajamos y plantea tres etapas también: una etapa de currículo, una etapa de investigación y educación y una etapa de desarrollo teórico. No lo desarrollo, pero ustedes ya lo tienen desarrollado en sus trabajos prácticos, ¿sí? Cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar, como hablamos de cuerpo de conocimiento, tenemos que hablar de teorías. ¿Y qué son teorías? Justamente Durán de Villalobos define también qué es una teoría. Dice, una articulación organizada, coherente, sistemática de una serie de declaraciones relacionadas con preguntas o cuestionamientos de significado importante para enfermería que se expresan como un todo significativo. Las teorías contienen conceptos relacionados con enfermería, ¿sí? Justamente hemos ido viendo algunas
repasando lo que ustedes ya sabían. Hablamos mucho sobre esto del autocuidado, la teoría del autocuidado de Virginia Henderson. Nos cuestionábamos por qué solamente usábamos, es tan común usar esa y no utilizar las otras teóricas, que hay un montón de otras teóricas, y llegábamos a la conclusión de que muchas veces se aplica lo que es fácil de entender para el enfermero que se está formando, como también para poder ponerlo en práctica, ¿sí? Es didáctica, es una teoría didáctica y es una teoría fácil de aplicar. Quizás por esa razón es que, comparado con otras teorías que por ahí capaz que suelen ser como más complejas, es más fácil seguir trabajando con Virginia Henderson en la formación de grado que ustedes tienen, ¿no? Por eso que cuando hablamos de teoría también hablamos de teorías propias, teorías prestadas, y cuando hablábamos de teorías propias, nuevamente hablábamos, por ejemplo, de las teorías de Orem y demás, ¿no? Y de las prestadas, ¿cómo usamos la psicología, usamos la educación, usamos la física, la química, como teorías prestadas que nos ayudan a poder formar una disciplina nueva, que es la enfermería, que, digamos, utiliza como suministros otras disciplinas, pero no deja de ser una disciplina única en sí, ¿no? La enfermería, pero que utiliza también teorías prestadas. La idea es poder seguir desarrollando teorías propias, y nosotros lo que quisimos transmitir a lo largo de esta materia es que ustedes pudieran desarrollar, ¿sí?, este compromiso con la investigación para poder seguir trabajando en teorías propias. Listo, saquen una foto a esto, así puedo pasar al último eje, porfa. Perfecto, tengo muy poquitos minutos para dar el último eje. Corto. Tercer eje. A ver. Este es como más reciente, seguro que ya lo tienen un poco más, lo tienen mucho más fresco, ¿sí? Así que ahí lo compartimos. Bien, ¿qué tenemos por acá? El tercer eje. ¿Qué es lo que vimos en el tercer eje? Desde la práctica, ¿sí? Nosotros vimos investigación científica. En la investigación se desarrolla siguiendo un proceso de investigación, y el autor que trabajamos fue Sabino, que nos habla sobre momentos, los momentos dentro del proceso de investigación. Él dice que el primer momento se llama momento lógico, que es el momento donde nos hacemos una pregunta de investigación que surge a partir de la observación, y una vez que está esa pregunta o ese tema de interés, comenzamos a buscar todo lo que se sabe hasta el momento, todo lo que se ha escrito sobre eso, ¿sí? Y es ahí donde podemos plantearnos una pregunta, un objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Y armar una hipótesis en función de esa pregunta, ¿no? Nos respondemos la pregunta a priori antes de comenzar la investigación, dejando claro también un marco teórico que es justamente a partir de la revisión bibliográfica que se ha hecho. ¿Bien? En el segundo momento, este momento donde tenemos que dejar claro qué tipo de estudio vamos a hacer, si es un estudio cuantitativo, si es un estudio cualitativo, si es un estudio descriptivo, si es un estudio, sí, más bien hay un exploratorio, es otra palabra que se puede utilizar en este caso. Y también especificar la muestra, si yo voy a hacer el estudio en un hospital determinado, si voy a trabajar con un determinado grupo de enfermeros de determinada área, ¿sí? Quizás, por ejemplo, el área de, no sé, de pediatría, ¿no? Todo eso tiene que quedar claro en el momento metodológico. En el momento técnico vamos a ser específicos respecto de qué instrumento o técnica de recolección de datos vamos a utilizar. En el caso, por ejemplo, del estudio que vimos de Fernández y otras enfermeras chilenas, el instrumento que se utilizó fue un cuestionario que ya había sido creado por otra persona, por otro investigador, que funcionó, y por lo tanto las enfermeras decidieron vamos a usar el mismo cuestionario estandarizado para hacer esta investigación y después hacer la comparación, ¿no?, entre un estudio y otro. El momento teórico es el momento último o momento de síntesis, que es cuando hacemos el tratamiento, empiezan a aparecer los gráficos de torta, los gráficos de barra, ¿sí? Empiezan a aparecer porcentajes, y los resultados comienzan a ser evidentes y empiezan a producirse un análisis y una discusión sobre el problema, ¿sí? A ver, bueno, ¿qué fue lo que se encontró?, ¿no? Y lo comparamos con lo que otros investigadores encontraron en otros contextos y en otros tiempos, ¿sí?
Finalmente, en esta parte, muchas veces surgen nuevas preguntas de investigación, por eso es muy interesante de repente ir y mirar tesis que ya se escribieron e ir a la última parte donde dice discusiones, porque justamente es ahí donde aparecen nuevas preguntas, ¿sí? Es como que yo voy escribiendo mi investigación y digo, y fue esto lo que se encontró, y es a partir de esto que se encontró que me surgieron, o sea, que surgieron, porque siempre se habla en tercera persona, surgieron nuevas interrogantes, como por ejemplo, tal cosa, y otra pregunta, y a veces esas preguntas te pueden permitir a vos continuar con una nueva investigación, porque ya alguien pensó una pregunta, y lo que vos necesitas para arrancar una tesis es una pregunta bien hecha, ¿sí? Bien. La investigación científica es muy, muy amplia. Cuando yo hablo de investigación disciplinar, hablo que estoy haciendo investigación sobre los temas de interés para la disciplina. En este caso, los temas de interés para la disciplina en enfermería es el cuidado de las personas. Ese es nuestro tema de interés y por lo tanto la investigación es investigación disciplinar. Lo que se obtiene a partir de la investigación disciplinar se denomina evidencia científica o desarrollo teórico, ¿sí? Es ese marco conceptual que le da sustento a la práctica del cuidado, ¿bien? Y justamente esta evidencia científica es lo que forma la estructura sustantiva que vimos en el eje número 2. Los momentos, bueno, esto lo dejo porque es lo mismo que está acá, la práctica del cuidado, esto le da autonomía profesional y está fundamentado en lo que dice Pinto Afanador, la triada, que es teoría, práctica, investigación. Es un triángulo, ¿sí? Teoría, práctica, investigación. La práctica se fundamenta en la teoría, que es producto de la investigación. ¿Bien? Y bueno, con esto estaríamos terminando. También les invito a sacar una captura y que tengan esto a mano, entonces como un resumen del tercer eje. ¿Alguna consulta? Profe, entonces, ¿cuándo se entrega la parte 2 del... Avi, podés entregarla hasta el viernes, yo les doy tiempo hasta el viernes. Ah, bueno, gracias. Díaz, Camila, me preguntás algo por el chat privado, yo no sé si revisaste, si pudiste revisar las notas, no sé si figura tu nota esa que me estás preguntando, avísame si figura y si no, la actualizo. Y necesito anotar que sos vos la que me está escribiendo, a ver. Profe, una consulta. Camila. ¿Se puede rehacer el TP2 para subir la nota? Sí, más tarde habilito el recurso para que puedan subir otra vez. Ah, Bueno, esperen que ok. quiero anotar a Díaz, Camila. ¿Algo más, chicos, chicas? Profe, Sí, hola, yo tengo una duda. Nosotros entregamos el trabajo práctico, el 3, la primera parte. Sin embargo, usted nos hizo un comentario así como de retroalimentación y nos dijo que no se cargó el trabajo. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, yo tengo el bueno, comprobante y todo, y que lo subí y todo, pero bueno, no sé por qué no se puede ver. bueno, cargarlo ahora, Calej. ¿Calej me está hablando? Sí, Pero vos revisaste las notas, yo te puse 3 notas a vos. sí tengo la nota, pero en su comentario puso no se cargó el trabajo, entonces como para que lo vea, le iba a subir, Bueno, como si quiera. está la nota, ni te preocupes, si está la Ah, nota, genial, genial. bueno, me fijo, dice Camila. Para los que me preguntan, el recurso que estoy usando se llama CIMAP Tools, ¿sí? Está muy bueno, les dejo acá el comentario, a ver, así el que quiere, es muy fácil de usar. Una consulta. A mí me subió la nota del TP3, pero no tengo, o sea, no me envió el TP corregido. ¿Y porque lo enviaste en Word? No en PDF. Bueno, voy a revisar, ¿sí? Bueno, No puedo sacar a Camila acá, la tengo en todo, ahí está. CIMAP Tools. Lo buscan en YouTube y les enseña cómo descargarlo y cómo usarlo. Es muy fácil de usar, ¿sí? Bueno, me tengo que despedir. Cualquier cosa que necesiten me escriben a mi correo personal, ¿sí? Lo escribo acá en el chat, ¿sí? Todo lo que necesiten
yo trato de hacerme un tiempito de la noche y les respondo todas las inquietudes que necesitan, ¿sí? A último momento. Ahí dejo mi correo, ¿sí? Me voy volando a otra clase, por eso les pido perdón, pero no me puedo quedar. Bueno, buena semana. Bueno, nos vemos. profe, muchas gracias. Chau, Gracias. chau. Chao, profe. Chao. Gracias, Bueno, profe, chao, hasta nos luego. vemos.